Es un privilegio para mí estar aquí el día de hoy. Yo agradezco muchísimo la invitación que me hicieron desde la Alcaldía de Iztapalapa para visitar este maravilloso parque, estos proyectos de utopía que tienen un gran impacto social en esta entidad de la Ciudad de México. Bueno, esta particularmente, la utopía, localizada aquí en Mellehualco, tiene como todo el mundo sabe, tiene una parte temática que está dedicada a los dinosaurios, que es Iztapasauria. Para los que no lo sepan, el Instituto de Geología, al cual me honro en dirigir en estos días, participó activamente en la asesoría y el diálogo que tuvimos con el personal de la alcaldía para que este proyecto quedara, si bien con un sentido de divulgación y difusión del tema, que tuviera contenidos de rigor, cuidando los aspectos técnicos. Entonces, es por eso que el vínculo que tenemos como Universidad Nacional, particularmente desde el Instituto de Geología con la Alcaldía de Iztapalapa, pues esperamos que cada vez se fortalezca más y que este tipo de conferencias pues se den de manera muy activa. Yo agradezco a todos los presentes su asistencia, espero no aburrirlos. Es un tema muy ligado a los dinosaurios, ahorita van a ver por qué. Y yo les voy a hablar de esto que es de lo que sé hablar, es del grupo fósil de los amonites, que para los que conocemos el registro biológico a través del tiempo geológico, es un grupo animal que habitaba los océanos, al mismo tiempo que en los continentes los grandes dinosaurios predominaban sobre algunos otros grupos. Por eso la importancia de hablar también de esto. Bueno, el título de mi conferencia, como ya se mencionó, es Amonites, fósiles curiosos, habitantes de los mares del pasado geológico. Amonites se refiere al grupo fósil del cual les voy a hablar, ¿sí? ¿Me pasas la siguiente, por favor? La estructura de la charla la dividí en tres partes para facilitar la comprensión de lo que quiero transmitir esta tarde. Voy a hablar primero de conceptos básicos ligados al quehacer de la paleontología y de las ciencias de la Tierra. Después voy a entrar de lleno en el tema, que son las amonites. Voy a hablar de sus generalidades y la importancia de estudiarlos. Y finalmente, de manera muy breve, voy a tratar de explicar por qué se estudian con un rigor científico, es decir, para qué nos sirve entender y estudiar a este grupo fósil, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, como las amonites pues es un grupo extinto, es decir, solamente los podemos encontrar ya en su estado fósil, es importante recordar algunos conceptos básicos. Veo aquí muchos niños, jovencitos, con los papás acompañándolos, lo cual me da muchísimo gusto. Y creo que hay una tendencia a sentirnos atraídos por estos temas de la paleontología, y sobre todo con estos grupos que son muy mediáticos, ¿no? Como los dinosaurios, por ejemplo. Pero sí es importante retomar desde el punto de vista básico algunos conceptos que creo que nos van a ayudar a entender cómo es que encontramos este tipo de registro biológico del pasado y cuáles son los procesos que nos permiten estudiarlos en la actualidad. Bueno, primero defino paleontología. La paleontología es la ciencia que estudia el pasado geológico de la vida en la Tierra a partir del registro fósil. Es decir, se trata de una suerte de biología retrospectiva. Los que nos dedicamos a esta disciplina de la paleontología, lo que hacemos es estudiar precisamente la vida que quedó registrada a través de los millones de años como historia del planeta Tierra. Otro concepto básico es definir qué es un fósil, que no todo lo que encontramos en el registro posiblemente pueda ser un fósil, ¿no? Hay ciertos aspectos que tenemos que definir para considerar que lo que estamos observando realmente es un fósil. Entonces, se llama fósil a cualquier resto biológico, sea de procedencia animal, vegetal o de microorganismos, que sirven de evidencia de organismos que existieron en el pasado geológico, algunos de los cuales ya se extinguieron, y este punto es muy importante. Este registro debe de superar los 10.000 años de antigüedad para ser considerados propiamente como fósiles, ¿sí? Aquí, en este collage de imágenes, vemos, por ejemplo,
un dinosaurio, que todo el mundo los conocemos nada más con verlos. Este que ven aquí es el registro de un trilobite, que son unos animales que existieron hace muchos millones de años, mucho antes de que existieran los dinosaurios incluso. Y por ejemplo vemos un pez, una planta, unos equinodermos y una fotomicrografía de organismos muy pequeñitos que solamente pueden ser identificados a través de un microscopio. La siguiente, por favor. Muy bien, ¿quiénes estudiamos el registro fósil? Entonces hablemos de la profesión. Los que nos dedicamos a este tipo de estudios recibimos el denominador de paleontólogos. ¿Qué es un paleontólogo? El paleontólogo es un científico que estudia los restos fosilizados de organismos, ya sean plantas, animales, hongos, polen, bacterias y otros seres unicelulares, y algo muy importante, que también estudian sus trazas, ¿sí? Es decir, rastros de su actividad. Muchas veces no encontramos el organismo propiamente y podemos tener acceso al organismo completo, pero sí podemos inferir que en ese registro de rocas del pasado geológico estamos viendo actividad de un organismo que ya no está ahí. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las huellas, ¿sí? Las huellas de los dinosaurios es un fósil. Parecerá chiste, pero por ejemplo el excremento de algunos animales también es un fósil. Esto se denomina en paleontología como coprolitos. Y hay otra serie de registros, pues, de organismos que ya no están ahí presentes, pero que los rastros de su actividad se pueden estudiar perfectamente. Bueno, entonces un paleontólogo está interesado en conocer la historia de la vida orgánica en la Tierra. La siguiente, por favor. El proceso de fosilización es aquel a través del cual un organismo, alguna de sus partes o los rastros de su actividad pasan a formar parte del registro fósil. Generalmente, el primer paso en el proceso de fosilización es la desaparición de las partes blandas, pero no necesariamente tiene que ocurrir eso. Hay organismos que incluso conservan sus partes blandas aún en su estado fósil. Y las partes duras tienen mayores posibilidades de fosilizar. Esto es obvio. Por ejemplo, es más fácil que fosilice un hueso, fosilice un tejido blando. El proceso completo que producirá el fósil depende tanto del organismo como del medio receptor. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué es este medio receptor. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué sucedió antes de encontrar un fósil? Evidentemente había un organismo o una serie de organismos ahí viviendo en su hábitat natural. Estos organismos mueren y lo primero que tiene que ocurrir es un proceso de descomposición de las partes blandas o no, en dependencia de las condiciones del ambiente que los recibe ya muertos. ¿Sí? Y el proceso de fosilización propiamente dicho, que es lo que nos va a permitir que este organismo se preserve y pueda ser estudiado a través del tiempo geológico, pues, ¿no? Los procesos geológicos y la exposición son muy importantes porque esto lo que permite es que el resto fósil pueda ser exhumado de alguna manera y expuesto a la superficie para que nosotros como profesionales del estudio del registro fósil los podamos encontrar aflorando, ¿sí? Ahora sí que, como dice el dicho, a ras de tierra. Entonces, esto es prácticamente el proceso en lo general. De aquí en esta imagen lo que estoy tratando de ilustrar, que es una imagen que tomé del Consejo de Paleontología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, son los procesos de fosilización habituales a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, lo mismo, podemos encontrar organismos del pasado geológico conservados en ámbar, algunos se conservan en hielo, algunos en brea, otros se conservan como impresiones, otros como permineralización y algunos como impresiones carbonosas. Es decir, el proceso de fosilización es un proceso que puede ser muy complejo y hay que tener muy claro que existe toda una gama o una variedad de procesos que nos pueden ayudar a preservar este registro. Sigue, por favor. Cuando hablamos del ambiente receptor, nos referimos a lo que en geología se conoce como los ambientes de depósito o medios sedimentarios. No los voy a abrumar con una clase de este tipo, pero sí es importante que definamos que
Estos ambientes de depósito son zonas de la superficie terrestre en donde ocurre el depósito y acumulación de grandes volúmenes de material sólido, conocido como sedimento, ¿sí?, el cual es transportado después de ser removido por agentes climático-atmosféricos de erosión, que conocemos como procesos de meteorización. Aquí en este cartoncito lo que estoy tratando de ilustrarles son los principales ambientes de depósito, ¿no?, que pueden ser continentales, pueden ser transicionales como un ambiente de playa, o pueden ser ambientes que están dentro del reino marino. El resultado que se produce a través del tiempo geológico de la acumulación de este material, el sedimento, es la formación de lo que se conoce como las rocas sedimentarias. ¿Y por qué resalto esto? Dentro de la clasificación de las rocas existen distintos grupos, ¿no?, que no vamos a entrar en este momento a explicarlas todas, pero las rocas sedimentarias juegan un papel muy importante porque la gran mayoría del registro fósil está contenido en este tipo de rocas. Entonces, el ambiente receptor o el medio receptor al que nos referimos hace un momento se refiere precisamente a estos ambientes de depósito. Es decir, en cualquiera de estos ambientes, un organismo que habitaba ahí, al morir, se deposita y a través del tiempo geológico, si ocurre el proceso de fosilización, es conservado como parte de la vida del pasado, ¿sí? Ese es el concepto principal. Sigue, por favor. Bueno, estamos hablando de tiempo, ¿no? Y a mí me gustaría que entendiéramos a qué nos referimos cuando hablamos del tiempo geológico. Evidentemente nosotros como especie, es decir, el hombre, estamos transitando a través de la escala evolutiva de nuestro planeta en lo que se conoce como el tiempo ecológico, ¿sí? Estamos aquí de manera, digamos, efímera, si consideramos el gran volumen de millones de años que podemos registrar a través de la historia de la Tierra. Entonces, la geología histórica estudia los principales eventos del pasado terrestre según la escala temporal geológica. Aquí nos vamos a meter ya en el terreno de lo que es el tiempo geológico, ¿sí? Este es un sistema de medidas basado en el estudio de las capas rocosas del planeta a través de una disciplina que se conoce como la estratigrafía. Yo estoy seguro que todos los aquí presentes, en la gran mayoría, cuando han viajado por carretera, se han preguntado por qué algunos de estos cortes de los cerros tienen estas rocas en forma como tablas, ¿no? Están acumuladas como si se hubieran apilado una sobre otra. Esos son registros de rocas sedimentarias, en su gran mayoría, están apiladas en lo que se conoce como estratos. Entonces la estratigrafía lo que hace es el estudio de esos depósitos de los estratos y lo que contienen. Generalmente lo que contienen es este registro de los fósiles. Entonces en esta escala, por ejemplo, podemos ver que la formación de la Tierra tiene una edad de aproximadamente de 4.550 millones de años, ¿sí? Y si vamos en este sentido, vamos hacia el reciente. Y aquí, en este tipo de representaciones, lo que tratamos de resaltar son eventos importantes en la evolución de la Tierra. La siguiente, por favor. A través del tiempo, gracias a esta estratigrafía y a otra disciplina que se llama la geocronología, que son técnicas que nos ayudan para darles edades a las rocas, a través de comisiones muy especializadas se han generado estas tablas que se conocen como las tablas del tiempo geológico internacional. No vamos a ahondar en ello, por favor, pero es importante mostrarla porque yo sé que muchos de ustedes las han visto en el libro. Entonces, esto lo que se refiere son a las etapas del pasado geológico con fechas absolutas y con edades relativas que están indicadas a través de procesos que se pueden identificar a través del registro rocoso en el planeta. ¿Qué sigue, por favor? Por supuesto, la escala del tiempo geológico a nosotros estudiamos este tema, nos encanta representarlas de formas sencillas, ¿no? Y van a ver figuras como este tipo, en donde aquí lo que se resalta a través del origen de la Tierra o la aparición de la vida en la Tierra hasta el presente, son los grandes eventos biológicos que a través del tiempo se han suscitado en la evolución de la Tierra. Que sigue, por favor.
Bueno, un concepto, ya para terminar con los conceptos básicos, que también es importante resaltar, es lo que se conoce como la deriva continental y la tectónica de placas. ¿De qué nos habla esta hipótesis? La deriva continental plantea que existía un solo continente llamado Pangea, representado aquí en este cartoncito, que significa toda la Tierra, y existía un solo océano llamado Pantalasa, que significa todos los mares alrededor de este megacontinente. Y estamos hablando, obviamente, de hace muchos millones de años atrás, ¿sí? La que sigue, por favor. Y la base de esto es la teoría de la tectónica de placas, en la cual, obviamente, después de la teoría de la deriva continental de Wegener, postula que la corteza terrestre está dividida en lo que conocemos como las placas tectónicas, que se arreglan como si fuera un gran rompecabezas. Estas placas pueden separarse, pueden colisionar entre sí o pueden moverse de manera transversal. ¿Esto por qué lo menciono? Porque a través del tiempo geológico las masas continentales se han movido y han ido, como bien lo dice la teoría, a la deriva, de tal modo que han incidido en el registro biológico de nuestro planeta. La que sigue, por favor. Entonces, esta teoría de tectónica de placas y sus límites, la que sigue, por favor, lo que nos va a ayudar es a entender cómo a través del tiempo geológico los distintos continentes se fueron moviendo y reacomodando entre sí para poder entender estos lapsos de tiempo que seguramente hemos escuchado mucho, sobre todo si hemos leído sobre dinosaurios, por ejemplo, o si hemos ido al cine, por ejemplo, a ver la película de Jurassic Park. ¿Qué es el Jurásico? ¿Qué es el Cretácico? ¿Qué son estos términos que de repente nos comentan y por qué es importante entenderlos? Bueno, nuestro intervalo de tiempo de interés, y estoy hablando de tiempo geológico, si hablamos aquí que el tiempo geológico en la historia de la Tierra se divide en eones, eras, periodos y épocas geológicas, nosotros lo que vamos a concentrarnos es en la era mesozoica y particularmente en sus divisiones que son el Triásico, Jurásico y Cretácico. Aquí lo estamos dividiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en este tiempo en donde predominaron los dinosaurios, en los continentes, pero en los océanos también teníamos grupos importantes que están en el registro fósil. Uno de ellos es de lo que les voy a hablar en este momento, que son los amonites, ¿sí? La que sigue, por favor. Aquí está marcado cuál es el intervalo de tiempo geológico que nos interesa. Es el Jurásico y el Cretácico, que son divisiones de la era mesozoica. Bueno, entonces la era mesozoica, vimos en la tablita anterior, se divide en tres periodos, digámoslo así, ¿no? El Triásico, el Jurásico y el Cretácico. A grandes rasgos vamos ahorita a revisitar esto, cómo estaban los continentes y cuáles eran las divisiones entre las masas continentales y las oceánicas para tratar de entender qué son las amonitas que eran contemporáneas de los dinosaurios. Entonces, el periodo Triásico es este periodo geológico que se extendió desde alrededor de 251 a 208 millones de años atrás, y aquí podemos ver la conformación continental, cómo estaba, en donde apreciamos que México aún ni siquiera se encontraba conformado en su estado actual. Si ustedes buscan aquí México, vemos una parte incipiente de lo que sería nuestra extensión territorial, ¿sí? En sus inicios, todos los continentes o islas del periodo anterior se habían reunido en un único continente gigantesco al que llamamos Pangea, ¿sí? Que quiere decir toda la Tierra. Es lo que acabamos de mencionar acerca de esta teoría de la deriva continental. Que sigue, por favor. Bueno, ¿qué sucedía en este lapso de tiempo? El clima era cálido en general, en tierra dominaban los árboles perennifolios, en su mayor parte coníferas y ginkgos, y un punto importante es que ocurre la aparición de los grandes dinosaurios, ¿sí? En los mares había belemnites similares a calamares, pero con concha externa, amonites, que es el grupo que nos interesa entender el día de hoy, y crustáceos, ¿sí? En la primera fase de la separación de Pangea, una sutura o grieta empieza a formarse entre el oeste y el océano Tetis. Este océano Tetis es uno de los elementos paleogeográficos más estudiados
por aquellos que nos dedicamos a estudiar particularmente el Jurásico y el Cretácico. La que sigue, por favor. Después viene el periodo Jurásico, es el periodo geológico que abarca desde alrededor de 208 a 145 millones de años atrás y se caracteriza por la separación de este megacontinente o Pangea en los continentes Norteamérica, Eurasia y Gondwana. En este periodo gran parte de lo que sería México se encontraba parcialmente sumergida y es aquí donde está esta estrella. La que sigue, por favor. El clima seguía siendo cálido y los continentes con grandes zonas pantanosas abiertas se caracterizaban por el dominio de las coníferas y de los grandes dinosaurios. En los mares había una gran diversidad de invertebrados como esponjas, corales, briozoarios, gasterópodos y bivalvos, y los amonites y belemnites, que son los grupos de moluscos cefalópodos que dominaban la vida nectobectónica del resto del Mesozoico. La vida nectobectónica se refiere a estos hábitos de organismos que tenían como un modo de vida a través de la columna de agua en el océano, también vivían en el sustrato, ¿sí?, en el piso del océano. Se supone que las aves y los mamíferos iniciaron su evolución a finales de este periodo, el Jurásico. Sigue, por favor. Y finalmente, el Cretácico es el periodo geológico que empezó hace unos 145 y duró hasta hace 65 millones de años atrás, en donde, si observan, México ya contaba con un delineamiento que daba cuenta de lo que sería la extensión territorial actual. Se alcanza a observar incluso la incipiente península de California. A finales del Cretácico, el nivel del mar subió en todo el mundo, inundando casi un tercio de la superficie terrestre actual. El clima global era cálido y sin casquetes de hielo en los polos, es decir, de manera global, el clima era muy cálido, de tal modo que no permitía la formación de lo que actualmente tenemos, que son estos casquetes polares al norte y al sur del planeta. La que sigue, por favor. Bueno, ya dijimos que el clima seguía siendo cálido, había condiciones de aridez en muchas partes de los continentes, mientras otras eran densamente pobladas por plantas similares a las actuales, ¿sí? En las partes emergidas, los grandes reptiles seguían dominando sobre el resto de los grupos animales, y en los mares, los moluscos cefalópodos con concha, que es este grupo, que ahorita vamos a entrar en materia en él, los amonites, seguían dominando sobre el resto de la fauna. Sigue, por favor. Bueno, al término del Cretácico, y esto es algo que está muy difundido, y hablamos del término del Cretácico porque el fechamiento de este evento, del final de este periodo, es muy preciso, ¿sí? El término del Cretácico coincide con la edad de una capa geológica con fuerte presencia de iridio, que es un elemento químico que corresponde a un metal extraterrestre, ¿sí?, que se supone coincide con la caída de una enorme meteorita que pudo provocar la extinción de los dinosaurios y otros grupos. Esta es una de las hipótesis más aceptadas de por qué los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra hace aproximadamente 65 o 66 millones. Se cree que lo que provocó su extinción es este impacto de esta meteorita con la Tierra, y una de las cosas que no se difunde mucho es que aparte de la extinción de los dinosaurios también se extinguieron una gran cantidad de grupos biológicos, entre ellos las amonitas, es el grupo que yo me encargo de estudiar. La que sigue, por favor. Este acontecimiento del impacto de la meteorita ocurrió hace, como ya lo dije, 66 a 65 millones de años, en lo que actualmente es la península de Yucatán, ¿sí? El registro geológico que atestigua este impacto de hace 66, 65 millones de años está en nuestro territorio, en México. La península de Yucatán, en un cráter que se le ha denominado el cráter Chicxulub, y este es el sitio por excelencia que a nivel internacional los estudiosos del tiempo geológico marcan como la evidencia de el impacto de este meteorito o esta meteorita, que indica el término de la era Cretácica. Al término de esta era aparecieron los mamíferos y las aves primitivas, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, vamos a pasar ahora sí a materia.
Era importante que revisitáramos estos conceptos básicos, pero hablemos ahora de los amonites o amonitas, si quieren llamarle, ¿no? Estos moluscos fascinantes que habitaron los mares de la era mesozoica también se extinguieron junto con los dinosaurios a causa del impacto de esta meteorita a finales del periodo Cretácico. ¿Pero qué eran? Aquí lo que vemos son algunas reproducciones, ¿sí?, como imágenes hechas pues por computadora, incluso aquí vemos uno girando, pero aquí al centro lo que vemos es un fósil real o una imagen de un fósil real o de varios fósiles, porque aquí lo que vemos son varias conchas acumuladas de lo que denominamos amonites. Ahorita vamos a entender qué eran. La que sigue, por favor. ¿Qué son los amonites? Los amonites son moluscos marinos extintos de la clase cefalópoda que presentaban una concha externa y que son considerados los precursores de los cefalópodos actuales. Vean la gran variedad de conchas que presentaban estos organismos y bueno, no sé si yo los veo con otros ojos, pero a mí me parece que son extremadamente bellos, ¿no?, y atractivos a la vista. Son uno de los grupos fósiles más fascinantes por esta belleza que tienen y que se han utilizado para diversas vertientes, tanto culturales como comerciales, a través del pasado reciente, ¿no?, en la historia de la humanidad. La que sigue, por favor. Entonces, pues fueron organismos marinos con concha externa, con cámaras, formada por un mineral llamado aragonita. Aquí lo que están viendo en estas imágenes son cortes de esta concha para que vean la conformación interna. Obviamente son animales, son moluscos. Cefalópodo se refiere al tipo de molusco al que se les asocia a estos organismos. Y bueno, esta es nada más para mencionar cuál es su clasificación y por qué se les conoce como amonites, ¿no? Pertenecen a la subclase Amonoidea, al orden Amonito. Se trata de organismos emparentados con los actuales pulpos, sepias y calamares, y más cercanamente con los nautilus, ya que estos también presentan una concha externa. Me refiero a los nautilus. La que sigue, por favor. Aquí imágenes de cefalópodos actuales, digo, todos conocemos pulpos, los calamares, esta es una sepia, el nautilus, que es el Nautilus pompilus, que es un cefalópodo con concha externa actualmente lo podemos encontrar en los mares. Este es el único cefalópodo actual que presenta esta concha externa, al igual que en el caso de los amonites. Por eso es tan importante su estudio, porque por analogías, entendiendo la dinámica de este organismo, podemos entender más o menos, o hacer inferencias más o menos de cómo vivían los amonites en el pasado geológico. Sigue, por favor. Ahora, ¿de dónde viene su nombre? Amonite es un nombre que llama la atención, ¿no? Pero ¿de dónde deriva? El nombre proviene de su forma, generalmente enrollada en espiral, semejante a los cuernos de un carnero, ¿sí? Y Plinio el Viejo nombró a los fósiles de estos animales Amonis cornus, cuernos de Amón, en referencia al dios egipcio Amón, que fue representado como un hombre de piel negra o azul con cabeza de carnero. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, si se dan cuenta, los cuernos tienen una reminiscencia del tipo de enrollamiento de estos organismos o las conchas de estos organismos. La que sigue, por favor. Bueno, esto es nada más como cultura general, la morfología de la concha aragonítica. No voy a ahondar mucho en esto, pero es importante mencionarles que si hacemos un corte de la concha, vamos a encontrar tres partes principales. Lo que se conoce como la protoconcha, que es el centro final, que representa la conchita que tenía el estado larvario, es decir, la larva al inicio del ciclo de vida de este organismo. Después viene una parte larga y enrollada, dividida en cámaras, que se conoce como el fragmocono, que estaba llena de gases, ¿sí?, y que le permitía la movilidad y la flotabilidad a este organismo en el tirante de agua. Y finalmente, lo que se conoce como la cámara de habitación, que era la última cámara, que es donde habitaba el organismo. Entonces, si ustedes observan este corte y ven esta imagen aquí, hagan de cuenta que esto se partió a la mitad y estamos viendo el interior. Lo que están viendo salir aquí son los tentáculos del molusco cefalópodo que tenía el contacto con el medio a través de esta cámara de habitación.
Entonces, es nada más a grandes rasgos la morfología de estos organismos. La que sigue, por favor. Un aspecto importante de este grupo, de los amonites, es el tipo de enrollamiento de sus conchas. En este grupo de moluscos, por lo general la concha se enrollaba en un plano en espiral, es decir, algo así como esto, ¿sí? O como esto, sobre un eje, aunque también había formas desenrolladas, y a este tipo de organismos amonites con conchas desenrolladas se les agrupa en algo muy general que se conoce como los amonites heteromorfos. ¿Por qué? Porque tenían una gran variedad de formas. Algunos se enrollaban como si fuera un sorbete, otros como si fuera un ganchito, algunos incluso tenían unos enrollamientos bastante raros como este que está representado aquí. Todo este grupo de amonites con enrollamientos de conchas aberrantes, si le quieren llamar así, se colocaban dentro de lo que se conoce como los heteromorfos. ¿A qué sigue, por favor? La mayoría de los amonites, sin embargo, tuvieron conchas enrolladas de forma similar al Nautilus. Entonces, vuelvo a repetir, es importantísimo estudiar al Nautilus para entender los amonites del pasado geológico. ¿A qué sigue, por favor? Estas conchas, en la parte externa, tenían una ornamentación que llega a ser muy espectacular. Cuando uno va al campo y muestrean el registro rocoso y encuentra un amonite con este tipo de ornamentaciones, es increíble la belleza que se descubre al romper una roca y ver estas conchas, porque presentan muchos tipos de ornamentaciones como costillas o lo que llamamos costillas o estrías. Algunos tenían quillas en la parte periférica de la concha, algunos de estas cositas que se conocen como tubérculos, espinas y algunos un aspecto nacarado con una serie de estrías que son bastante llamativas y muy bonitas a la vista. ¿Qué sigue, por favor? El tamaño es importantísimo para su estudio. Había amonites cuyo tamaño era tan diminuto que podía caber en la mano, ¿sí? Pero había unas cosas como estas, ¿no? Que eran unas conchas inmensas, eran del tamaño de un hombre. Incluso dentro de los estudiosos de este grupo, cuando le damos nombres científicos a estas formas, hay un género que se conoce como gigantíceras. Ya se imaginarán por qué, porque alcanza tamaños de metros, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes van al océano en este momento, van nadando ahí por la línea de costa y se encuentran una criatura que es un molusco que tiene una concha de este tamaño. Pues evidentemente el impacto va a ser muy... Afortunadamente ya no ocurre así, porque este grupo ya está extinto y los que están presentes con conchas ya no tienen el desarrollo de estas conchas tan grandes. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en esta representación lo que trato de explicar es este tiempo geológico nuevamente y cómo el Jurásico y el Cretácico es esencial. La que sigue, por favor. Para entender que es el lapso del tiempo en el cual los amonites habitaron los mares del Mesozoico, ¿sí? en estos lapsos de tiempo. ¿Y por qué lo pongo así? Porque si bien los amonites estaban muy felices dominando mares, los océanos, si ustedes iban hacia el continente, en esos tiempos lo que encontrarían es el dominio de estos grandes dinosaurios que tenemos representados aquí en esta parte del parque, ¿no? La que sigue, por favor. Esta la voy a obviar porque no tiene nada que ver con esta plática. La que sigue, por favor. Bueno, en resumen, amonites o amonitas, en su estricto, son aquellos amonoideos que tuvieron una radiación adaptativa importante durante el Jurásico y el Cretácico. ¿Y por qué lo menciono así? Porque los amonites forman parte de un grupo mayor que se conoce como los amonoideos, ¿sí? Y este grupo tiene su historia desde mucho antes en algo que se conoce como el tiempo de Boni. La clave de su desarrollo evolutivo fue la adquisición de una concha con cámaras desde los grupos predecesores. Conforme el cefalópodo crecía, se dividía la parte anterior al animal en una serie de cámaras, y esto es importante entenderlo. ¿Recuerdan este corte donde había una camarita inicial, luego una parte llena de cámaras que se conocía como el fragmocono y la cámara habitación donde vivía el animal? Conforme el animal crecía, sellaba la cámara anterior
y generaba o producía una nueva cámara de habitación para que su cuerpo se adaptara, ¿no? El tamaño era mayor. Entonces, así es como iba generando las cámaras, las iba dejando detrás, llenas de gases, y a través de un tubo que interconectaba todas las cámaras, bien podían estar llenas de gases o las podía llenar de agua. Eso les permitía la flotabilidad a estos organismos para moverse a través de agua y para impulsarse en lo que se conoce ahora como la propulsión a chorro, porque tenían una gran capacidad natatoria. Esa es la realidad. La que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué es importante su estudio? ¿Qué nos cuentan sus conchas? ¿Por qué los estudiamos? Y esta ya es la última parte de la plática, en la que voy a ser muy breve porque ya se trata del rigor científico, ¿no? Evidentemente es un grupo muy bonito, si hablamos de grupos fósiles, pero alguna utilidad debe de tener. O sea, ¿por qué nos motivamos a estudiarlos? ¿Qué información sacamos de ellos, ¿no? Entonces, aquellos paleontólogos que nos dedicamos a estudiar a los amonites, pues nos conocen como los amonitólogos, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicar brevemente con unas diapositivas cuál es la información que sacamos del estudio de este grupo fósil. La que sigue, por favor. Evidentemente, el estudio de las amonites nos puede arrojar información acerca de los procesos de fosilización, ¿sí? Y esto aporta un poco al entendimiento de cuál es la dinámica química del ambiente marino o el ambiente receptor, en donde estos grupos fueron fosilizados a través de un proceso que puede ser tan complejo que en este momento no podríamos mencionarlo aquí. Pero una de las principales informaciones que sacamos son precisamente los procesos de la dinámica del ambiente marino. Esto ya lo presenté hace un rato, que son los distintos procesos de fosilización, pero una cosa que es importante resaltar, yo les mencioné que la concha estaba conformada principalmente por una expresión del carbonato de calcio que se conoce como el aragonito. Es importante mencionar que el aragonito es el carbonato de calcio más inestable, ¿sí?, de toda la secuencia de minerales carbonatados. Entonces, ¿qué sucede con un mineral inestable? Cuando el organismo muere y se deposita en el fondo marino y se sepulta con el sedimento, a través del tiempo ese mineral va a desaparecer por los procesos geológicos. En consecuencia, lo que deja es un molde al interior de la roca, que después se rellena con sedimento, y lo que observamos como el fósil de la amonita en realidad, por lo general, ya no es la concha original, sino una réplica del molde que se quedó por la disolución de esa concha original, ¿sí? Eso es importante. Ahora, hay condiciones muy particulares en donde la concha original se conserva, y son de los amonites más preciados, ¿no? Hay algunas partes del mundo en donde este proceso de fosilización es extremadamente bello, ¿no? La que sigue, por favor. Otra cosa que podemos entender de ellos es el modo de vida y hábitat. Las conchas son indicadoras de condiciones ambientales y modo de vida, en lo que en biología y en geología se conocen como las disciplinas de la paleobiología y la paleoecología. Es decir, los modos de vida, que en este caso sabemos que este grupo vivían entre los 50 y los 100 metros de profundidad, aunque algunos de ellos podrían hacerlo a profundidades alcanzando hasta los 700 metros, y de que su modo de vida era muy variable, existiendo especies prácticamente sésiles. O sea, algunas especies se la pasaban ramoneando, como decimos en biología, en el fondo marino, y no se movían mucho. Otras eran muy activas y tenían una capacidad natatoria muy, muy grande. ¿A qué sigue, por favor? Como los cefalópodos actuales, debieron de ser carnívoros también, alimentándose de peces y crustáceos, aunque eran depredadores en posición intermedia en la cadena trófica, por lo tanto eran depredados. Es decir, si bien ellos tenían presas a través de las cuales cubrían sus necesidades de alimentación, había otros grupos superiores que también se alimentaban de los amonites o los atacaban. Aquí vemos algunas imágenes de un trabajo de un colega, proporcionó amablemente, en donde está reportando muestras o evidencias de conchas de amonites que tienen
clara evidencia del ataque de otros organismos y que son conchas fracturadas a través de estos ataques. La que sigue, por favor. Un aspecto quizás el más importante del estudio de este grupo fósil es que a las amonites se les conoce como relojes de la geología. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, existe un concepto en paleontología que es el fósil índice o fósil guía, ¿sí? Para que un fósil se considere como índice o guía, debe de tener una amplia distribución geográfica, que es el caso de los amonites, deben de ser muy abundantes, que también es el caso de los amonites, y deben de haber tenido una evolución muy rápida a través del tiempo geológico. Y este es quizás el aspecto que le da esta connotación de poder ser usados como relojes de la geología. ¿Por qué? Porque si tienen una evolución rápida, las formas cambian en tiempos relativamente cortos, hablando de tiempo geológico. Entonces, si nosotros nos ponemos a detalle a estudiar este grupo y su significado temporal, podemos entender que el reconocimiento de ciertas formas nos van a decir a qué tiempo geológico nos estamos refiriendo cuando estamos estudiando esa roca. En otras palabras, si yo voy por el campo y conozco las formas del Jurásico versus las formas del Cretácico, yo abro una roca y veo un amonite que puedo claramente detectar como típico del Jurásico, ya sé que este paquete rocoso es del Jurásico. Entonces, eso es un concepto que en geología se conoce como el tiempo relativo. No sabemos cuántos millones de años tiene esa roca, pero sabemos que pertenece al periodo Jurásico. Ahora, si quieres hacer otras técnicas para ir al fechamiento absoluto, pues ya vienen otras disciplinas de la geología. La que sigue, por favor. Esta la muestro rápidamente porque esto ya es el rigor científico así, pero rigor científico. Existen comisiones internacionales de bioestratigrafía. La bioestratigrafía es esta disciplina precisamente que se encarga de hacer todos los análisis del registro fósil para utilizarlos como marcadores de tiempo a través de la determinación de algo que conocemos como biozonas, es decir, grupos o agrupaciones de fósiles que nos pueden indicar tiempo. Yo tengo pues el privilegio, quiero decirlo así porque es un gran privilegio, de pertenecer a comisiones internacionales en bioestratigrafía, y aquí pues muestro esto porque yo formo parte de una comisión internacional que se encarga de estudiar o de analizar con una base temporal de cada 3 años la división del Cretácico inferior con base en amonites. Entonces, esa es quizás una de las aplicaciones más fuertes que tiene este grupo fósil. La que sigue, por favor. Bueno, aquí imágenes nada más de estas reuniones que tenemos. Aquí ya llovió en el 2017. Turquía en el 2013. En Austria, esta comisión está conformada por especialistas amonitólogos de todo el mundo. Y de América participan países como Argentina, Colombia, México, por supuesto. De México somos 2 especialistas en amonites que vamos a estas reuniones y tenemos nuestras aportaciones con los datos mexicanos, que esa es la importancia de participar. Este resultado de estos grupos, con sus análisis del grupo fósil, son tomados en cuenta por la UNESCO en cada revisión que hace de la publicación del concepto de tiempo geológico. En otras palabras, nuestra tablita de división de biozonas con base en amonites para el Cretácico se actualiza cada que la UNESCO hace la actualización de la publicación del tiempo geológico. Que sigue, por favor. Y aquí, bueno, pues nada más a manera de chascarrillo, cuando estamos reunidos, por supuesto, también nos divertimos. Ahí coincidimos especialistas de América, de Asia, de África, de Europa. Entonces, es un poco como la Torre de Babel, ¿no? Pero encontramos los mecanismos para comunicarnos y sobre todo para llegar a los consensos. La que sigue, por favor. Aquí un ejemplo de formas mexicanas. Este es un trabajo mío que ya está publicado en una revista científica y se refiere a amonites del Aptiano, que es el Cretácico inferior de México, particularmente del estado de Nuevo León. La que sigue, por favor. Esta es la imagen de la sección estratigráfica o la sección geológica que estudié y que muestré para sacar este trabajo. La que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Adelante, por favor.
Ok, ya está ahí. Entonces, si notaron, lo que estoy tratando de hacer con ese trabajo es precisamente rescatar la utilidad de este grupo fósil, porque lo que representó esta aparición de las formas es precisamente esta evolución rápida que tienen estos grupos a través de un lapso de tiempo muy cortito, ¿sí? Si hablamos de tiempo geológico, pero que en la realidad representa sus millones de años. Entonces, esa es también la utilidad que se le da a este grupo. ¿A qué sigue? También se aplican en los conceptos de paleobiogeografía, la distribución de las zonas emergidas a principios del Cretácico. Había dos grandes, esta es la representación de estas zonas emergidas. Había dos grandes áreas marinas con unas claras diferencias biológicas, que es el dominio boreal versus el dominio teticiano, que es esta parte de acá, que concentraba el resto de los océanos, ¿sí? Ambos estaban conectados por una serie de corredores marinos que variaban con las fluctuaciones que sufría el nivel. Los amonites se distribuían por dominios biogeográficos. Es decir, si hablamos de la extensión territorial del dominio del Tetis, México correspondería a este dominio. El dominio boreal ya representa las formas de amonites que estaban muy al norte del globo. Entonces, desde el punto de vista de la paleobiogeografía, las amonitas que nosotros estudiamos pertenecerían a esta parte más cercana al Ecuador. Sigue, por favor. Y pues finalmente, un aspecto importante que tiene este grupo es que por su belleza, por su atractivo, pues también está sujeto a la comercialización. Si ustedes buscan amonites en Google, van a encontrar una gran variedad de páginas web donde existe la venta de muchos ornamentos que se elaboran con esto del grupo fósil. Joyería sobre todo, ¿no? Y algunos de decoración. Aquí en México este tipo de comercialización está regulado a través del INAH. La mayor parte de las páginas que van a encontrar son de otros países, como Brasil, Estados Unidos, Madagascar, Marruecos, etcétera, etcétera. Aquí, evidentemente, yo lo muestro porque lo que hago es un llamado, sobre todo porque hay muchos niños. El registro paleontológico es patrimonio. Se ve como un registro patrimonial, por eso el INAH es quien lo admite, ¿sí? Hay un trabajo muy concienzudo a través de lo que se conoce como el Consejo de Paleontología, que dicho sea de paso también formo parte del Consejo de Paleontología, me refiero al Consejo Nacional, que está administrado desde el INAH precisamente, y en este momento seguimos trabajando de manera muy entusiasta para tratar de llegar a un documento que pretendemos sea la Ley Paleontológica Nacional, es decir, una serie de medidas regulatorias que de una vez y por todas ya dicten de qué va uso del material fósil a nivel nacional, si le damos la connotación de patrimonio, ¿sí? Que sigue, por favor. Bueno, ya está la última diapositiva. En México existe una gran variedad de localidades, tanto en el norte como en el sur del país, en donde existen registros de amonites. En dependencia, por supuesto, del tiempo geológico que uno esté interesado en estudiar, ya sea del Jurásico o del Cretácico, pues es la localidad que va a ir a visitar, ¿no? Y aquí con esta diapositiva lo que les quiero mostrar es la gran cantidad de productos académicos, científicos que se generan en México con el estudio de este grupo fósil. Evidentemente hay tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, pero también publicaciones científicas y publicaciones de divulgación, por decirlo de alguna manera. La que sigue, por favor. Y pues ya en resumen, los amonites son fósiles de moluscos cefalópodos extintos que habitaron los mares del Jurásico y del Cretácico hace millones de años, al mismo tiempo que los dinosaurios dominaban los continentes. Por eso la razón de ser de esta plática es para llevar de manera transversal, ¿no? Desde los continentes con los dinosaurios, los océanos con los amonites. Por supuesto no son los únicos, había una gran variedad de organismos, pero pues es de lo que se habla. Sus parientes actuales son los pulpos, los calamares, las sepias y los nautilos,
y sus conchas son utilizadas como indicadores de tiempo geológico relativo, entre otras muchas aplicaciones de la geología y en paleobiología. ¿La que sigue? El grupo se extinguió hace 66 a 75 millones de años junto con los dinosaurios debido al impacto de una meteorita que impactó la Tierra, valga la redundancia. Y en México existe un registro muy abundante de este grupo fósil. Los especialistas que se encargan de estudiarlos son paleontólogos denominados amonitólogos. La que sigue, y yo con esto concluyo mi charla, espero no haberlos aburrido, y pues quedo abierto a las preguntas que puedan tener, y agradezco nuevamente la invitación de la alcaldía de Iztapalapa para presentarme aquí, hablar de lo que sé. Muchas gracias a todos.